En esta ocasión, en Cultura Grimos, les voy a platicar cómo conocí a Karl Marx, cómo empecé a leerlo y al final dar unas recomendaciones personales de cómo empezar, con qué lecturas empezar a estudiar a Karl Marx. Como dicen por ahí, no es necesario convertirse en marxista y habría que primero aclarar qué significaría eso. No es necesario ser marxista, convertirse en marxista a leer a Marx, sino que es indispensable leerlo, conocerlo, porque es uno de los clásicos en la literatura de la economía política y de las ciencias sociales. Una persona cuyos estudios, cuyo producto teórico, al lado de Federico Engels, son de vital importancia para esta última etapa de la modernidad en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo empecé yo con Marx? Recuerdo que al estar estudiando la secundaria, cuando tenía 14, 15 años, empecé a intuir, empecé a observar a mi alrededor en fenómenos sociales y me di cuenta que había una desigualdad. Y yo quise explicarme por qué. Hay que aclarar que obviamente no lo hice como con las herramientas con las que puedo contar ahora. Hay que recordar que era un adolescente y lo hice a ese nivel, con ese vocabulario, con esos conocimientos de un muchacho de 14 o de 15 años. Veía diferentes zonas de la ciudad, unas mejor conservadas, mejor trabajadas, otras descuidadas, la gente que habitaba ahí, la gente que trabajaba en esos lugares, con un tipo de ropa más humilde, la otra gente en otros lugares con ropa más elegante, más costosa, obviamente los medios de transporte, por ejemplo el camión, el transporte público y los grandes autos y camionetas que utilizaban otras personas para transportarse. Es más, también en la música, por ejemplo, grupos musicales de diferentes géneros que actuaban, daban sus conciertos en ciertos lugares, en ciertas zonas que tenían determinado tipo de público, y otros grupos, otros géneros musicales que daban sus conciertos en otro tipo de lugares, cuyas canciones se transmitían por otro tipo de estaciones de radio diferentes y que eran escuchados por gente de otro tipo, de otra clase social. De eso me empecé a dar cuenta. Y yo quise explicarme por qué. Yo quise buscar una razón, una respuesta a eso. Pero no me gustaban, no buscaba cualquier respuesta. Por ejemplo, uno podía escuchar de una persona cercana que estaban en una condición de pobreza porque no trabajaban, por flojos. Pero ese tipo de respuestas, o porque Dios lo quería, ese tipo de respuestas no me satisfacían, no me las creía, no me llenaban. Yo pensaba, intuía, como dije al principio, que debía de haber otro nivel de explicación, algo que me llenara más, algo que fuera más contundente. Y posteriormente, cuando entré a la universidad, me encontré con un profesor que en sus clases enseñó algunos aspectos del capitalismo y la crítica que Marx le hizo. Y nos dejó unos proyectos, unos trabajos basándose en los libros de Ríos. Nos pidió que consiguiéramos 2 libros de Ríos, de Eduardo del Río, el caricaturista mexicano ya fallecido,
para hacer los trabajos que él nos pedía. Yo no tenía dinero para comprar muchos libros y esa materia no era de las importantes dentro de la currícula de administración de empresas, era una materia de humanidades. Y como yo trabajaba en la universidad donde estudié, también estaba becado, tuve oportunidad de sacar unas copias. Obviamente no saqué fotocopias de todo el libro, porque solamente nos pidió algunas páginas de esos libros. Entonces le saqué fotocopias a esas páginas. Y pues ya poco tiempo después, 1 o 2 años después, pude comprar esos libros que son La truculenta historia del capitalismo de Rius, ahí es por Editorial Grijalbo. Rius, todos sabemos, hizo sus trabajos didácticos en forma de historieta, él era caricaturista. Y el otro libro es Marx para principiantes. Pueden ver por ahí en la descripción el enlace para otro video que tengo en los que muestro mi colección de libros del gran Eduardo del Río, Rius. Y conocí la vida de Karl Marx y la historia del capitalismo. Eran muy buenos resúmenes. Yo los recomiendo como primeras lecturas para quien no tenga ningún tipo de acercamiento, de conocimiento, no solamente a estos temas del comunismo, de la obra de Marx, sino otros temas de política, de historia, de la educación o de nutrición, porque Ríos también hablaba ampliamente sobre eso, sobre la historia de la iglesia, crítica a la iglesia. Sabemos todos esos clásicos de Ríos como la Biblia, esa linda tontería, o el Manual del Perfecto Ateo, o la iglesia y otros cuentos. Bueno, pero regresando a nuestro video del día de hoy, así fue como yo conocí a Karl Marx. Y esas ideas, esas respuestas, sí encontraron eco en mí. Sí me identifiqué con ese nivel y quise después buscar más. Por ahí también, poco tiempo después, me hice de 3 tomos de Editorial Progreso sobre escritos, era una antología de escritos, de textos de Marx y Engels, donde venían algunas cartas, una correspondencia personal, donde venía el 18 brumario de Luis Bonaparte, sobre salario, precio y ganancia, algunos prólogos a las ediciones del Capital, etc. Y esa fue mi manera en cómo comencé a leer a Marx. Recuerdo también que en esas fechas, ya estamos hablando a finales de los años 90, también otro libro clásico que recuerdo de aquellas épocas fue Los manuscritos económico-filosóficos de Karl Marx, pero en la edición hecha por Erich Fromm, donde también había un texto de él, de su concepto del hombre. Y también debo decir que por aquella época me topé con Althusser, me topé con Martha Hanecker, los famosos aparatos ideológicos del Estado, la explicación del materialismo histórico, pero después, como ahorita les voy a platicar, después ya no he considerado últimamente a estos autores. Después se diversificaron las lecturas en otras cosas, pero hablando de Marx, regresó fuertemente a partir del año 2012 por ahí, porque como les decía, en años anteriores al 2012 fueron lecturas sobre todo de textos aislados, su correspondencia, artículos que él hizo, y bueno, pues algunos pasajes del Capital, sobre todo en aquellas épocas
me centré mucho en el fetichismo de la mercancía y en la enajenación del trabajo. Pero a partir del 2012 conocí al doctor Enrique Dussel, a las obras del doctor Enrique Dussel, que ha trabajado ampliamente a Marx, y ahí decidí entonces leer completos los 8 libros del Capital, toda la obra del Capital. Recordemos que Marx nada más alcanzó a publicar el primer tomo, y a partir del año 2012, de principio a fin, leí completo el Capital, y al mismo tiempo, bajo el enfoque, la perspectiva del doctor Enrique Dussel sobre la obra de Marx. Recuerdo y recomiendo ampliamente las metáforas teológicas de Marx, donde el doctor Enrique Dussel nos habla de cómo utiliza Karl Marx en el Capital categorías teológicas judías, semitas, para hacer una crítica al Capital, porque Marx tuvo antecedentes judíos, rabinos. Marx era judío, iba a ser catedrático de teología, era asistente de Bruno Bauer. Por cuestiones políticas de la universidad no se quedó con esa cátedra, pero muchas veces el marxismo tradicional, sobre todo europeo, proveniente de Europa hacia Latinoamérica en el siglo XX, calificó al marxismo como ateo. Casi que era un prerequisito ser ateo para ser comunista. Y esas pruebas que nos muestra el doctor Enrique Dussel, de que Marx no era ateo, ni mucho menos iba a poner como requisito ser ateo para estudiar su obra, pues fue una de las lecturas de esta última etapa muy recomendables, las metáforas teológicas de Marx. Entonces, esa fue mi manera en que me acerqué al pensamiento de Karl Marx. Les dije que en la última etapa de este video iba a dar unas recomendaciones personales para leer a Marx. Voy a sacar esas recomendaciones de Marxismo para principiantes, cuyo texto está hecho por el filósofo argentino Néstor Cohen. Entonces, como se darán cuenta, en los tiempos recientes, 2 pensadores vivos en la actualidad que yo puedo recomendar serían Néstor Cohen y el doctor Enrique Dussel, ambos argentinos, nada más que Dussel ya radicado, naturalizado mexicano aproximadamente desde hace 45 años, ¿será? Pero yo confío en ellos como estudiosos del pensamiento de Marx, pero más que eso recomiendo leer a Marx directamente. No hay nada mejor que conocer a Marx por su puño y letra. Y después ya se puede recurrir a otros estudiosos del marxismo para completar o para agudizar un poco, centrar un poco el enfoque que uno quiera darle. Entonces, en este libro, que también está en forma de historieta, también muy didáctico, también muy recomendable para aquel que quiera empezar a acercarse al pensamiento de Marx, al final Néstor Cohen nos da una recomendación de algunos textos, algunas obras para acercarse a Marx. Y las voy a mencionar a continuación. Lo bueno es que Néstor Cohen también las divide en disciplinas o en campos de lo que trabajó Marx. Por ejemplo, para una aproximación política está el Manifiesto Comunista, por supuesto, o el mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas, también, la Guerra Civil en Francia, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la acumulación originaria del capital, buenísimo, el famoso capítulo número 24 del primer tomo del Capital, donde explica Marx cómo se acumula el capital por primera vez para esta modernidad, y la carta a Ludwig Kugelmann,
en 1871 sobre la Comuna de París. Ahora, pasando a otro campo de estudio para un acercamiento filosófico a Marx, pues las tesis sobre Feuerbach, también la introducción a la crítica del derecho del Estado de Hegel, el trabajo enajenado, también el fetichismo de la mercancía y su secreto, que es el último fragmento del primer capítulo del primer tomo del Capital, también ampliamente recomendable. O también está el prólogo de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. En otro campo de estudio, para una aproximación al trabajo teórico sobre la historia por parte de Marx, están los Anales de la Patria, que fueron hechos a finales de 1877, la Carta a Vera Zasulich de 1881 o la Carta a Anenkov en 1846. También el arte griego y la sociedad moderna. Y por último, para un encuentro con la crítica de Marx a la economía política, está el método, que es la sección del capítulo de la miseria de la filosofía, titulado La metafísica de la economía política. También está el método de la economía política, que es el subcapítulo número 3 de la introducción a los Grundrisse. Está el texto Salario, Precio y Ganancia, que fue una conferencia dictada por el propio Marx. Está la transformación del dinero en capital, o está la fórmula trinitaria, ¿sí? Que está en el capítulo número 48 del tomo tercero del Capital. Esas son mis recomendaciones personales para quien guste acercarse a la obra de Marx, o también para los que ya tengan algún camino recorrido, pero siempre, no me dejarán mentir, alguna duda, algún nuevo comentario, algún nuevo descubrimiento nos hace regresar a esas lecturas ya hechas para profundizar o encontrar detalles que no habíamos visto, pero pueden encontrar su propio camino, pueden tener otras recomendaciones o pueden hacerlo simplemente como a ustedes les plazca, sin escuchar ninguna recomendación. Se va haciendo camino al andar, como dice aquel poema, y al tener ya su propia experiencia y al ir escuchando o leyendo comentarios, textos de otras personas, eso ya te dará pie a corregir o a enfocar tu estudio sobre Marx de alguna otra manera. Platícanos cómo fue tu acercamiento a Marx. ¿Cómo recomendarías, qué textos recomendarías para acercarse al pensamiento de Marx? O incluso, si eres de los que no solamente no lo ha leído, sino que tiene prejuicios contra él, que tiene ideas preconcebidas, muchas de ellas falsas, o quizá algunas sean correctas, pero que no lo has estudiado realmente, sería mejor que esas ideas que tienes las fundamentaras después de haber estudiado directamente a Marx. O, en el mejor de los casos, desmintieras esos prejuicios, te dieras cuenta que estaban en un error por no haber estudiado antes primero a Marx. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos próximamente en otro video de Cultura Grimos, que difunde contenidos populares desde una perspectiva de izquierda. Gracias.